Seguimos en la silla rota conversando con el maestro Gabriel Cuadri, candidato a presidente de la República por Nueva Alianza. Maestro Cuadri, ¿cuál va a ser la característica de su campaña presidencial? Los mexicanos, ¿qué podemos esperar de un candidato ciertamente atípico? Bueno, una campaña esencialmente estructurada a partir de propuestas, de ideas, de una plataforma muy rica, de una plataforma de argumentos muy sólidos, estructurada, que funciona internamente como un mecanismo lógico en todos los sectores, que le va a hablar a los ciudadanos de manera directa, como adultos, sin frases elípticas, ni frases huecas, ni rollos a los que nos tienen acostumbrados los políticos. Pero no, los políticos ofrecen lo mismo que usted está ofreciendo. Pues no, vamos a ver que no. ¿Qué les va a decir usted, digamos? 3 cosas que les va a decir que usted piense que no le dicen los políticos tradicionales a los electores. Una, la imperiosa necesidad de privatizar petróleos mexicanos, bajo control del Estado, de abrirlo a la inversión privada, de que se coloque en sus acciones en la Bolsa de Valores, de que sea una empresa de clase mundial, que sea como Petrobras, lo voy a decir claramente. 2, desmantelamiento de los subsidios a los combustibles, que en este país es increíble, es inmoral, pero vale la pena que todo el mundo lo sepa y lo voy a decir. Este país gasta más en subsidiar los combustibles fósiles que en educación. Eso es algo, creo que, insostenible desde el punto de vista del interés público. Muchos países subsidian los combustibles. En la OCDE somos los únicos, Roberto. En la OCDE somos el único país que subsidia los combustibles. Y en América Latina, nuestros pares, para ver con quiénes nos estamos comparando, pues son Venezuela y Ecuador. Imaginémonos en qué liga estamos, ¿no? Tercer punto, antes de argumentar las propuestas. El tema de la política de vivienda, por ejemplo. Creo que México tiene un caos urbano absoluto, todos lo vemos. Ciudades que han crecido de manera totalmente desordenada, en forma extensiva, sin servicios, sin transporte, con sociedad civil desestructurada, con el tejido social desilvanado, esas palomares que vemos por ahí sembrados por todo el territorio nacional, que es resultado de la política de vivienda que se ha seguido en los últimos 10 o 20 años. Eso hay que transformarlo radicalmente y tener ciudades competitivas, ciudades sustentables, compactas, verticales. ¿Usted considera que esos 3 mensajes harían que los mexicanos estuviéramos incentivados a votar por Gabriel Cuadri? No, porque hay otros temas en materia de seguridad, hay que ser honestos y francos y decir que el gobierno del presidente Calderón no se ha equivocado en mantener una lucha frontal contra el crimen organizado, cosa que hay que mantener a toda costa. Yo creo que es algo que el país no puede dejar de hacer, que es fundamental desaparecer a las policías municipales, yo lo voy a decir, que es esencial también construir una policía federal de clase mundial y que es esencial construir una cultura de legalidad y de respeto a la ley desde la escuela primaria, de hacer de la escuela un nodo, un centro o un núcleo donde se reconstruye el tejido social con valores cívicos, con valores de legalidad. Un México sin valores de legalidad no puede ser un México seguro. Entonces son cosas que hay que ir diciendo en forma directa. Otro tema directo es el tema, por ejemplo, de la legalización de algunas drogas, como tema de salud pública. La drogadicción es un tema de salud pública, es una problemática social. Y me parece que prohibir, como es el caso de la marihuana, de manera absoluta, lo que estamos haciendo es creando una enorme renta por esta, digamos, restricción de la oferta. Teniendo una enorme demanda, estamos creando una enorme renta, que es lo que financia al crimen organizado. Voy a proponer directamente un debate público en un contexto regional con el presidente de Guatemala, con el presidente de Colombia, para determinar un escenario factible para la legalización, al menos de la marihuana en México. Ha ido creciendo el debate, a querer o no, sobre la legalización de la marihuana. Daría la impresión de que quienes más se oponen a esta posibilidad son los actores principales del consumo, es decir, el mercado norteamericano. Daría la impresión de que es una postura un tanto hipócrita. ¿Usted qué opina al respecto? Pues sí, hay cierta hipocresía en la cultura norteamericana porque hay 17 estados de la Unión Americana donde el consumo de marihuana es virtualmente legal, donde no está en los hechos penalizado para usos médicos y para usos recreativos. Y yo creo que en algún momento va a extenderse y a multiplicarse este escenario de legalización o de tolerancia hacia la marihuana. Además, la marihuana, si lo vemos con toda honestidad, Roberto, es menos dañina que el alcohol. Entonces, no es lógico, yo creo que es hipócrita permitir el alcohol y prohibir la marihuana. Entonces, me parece que el debate tiene que darse
hagan lo que hagan los Estados Unidos, tenemos como aliados a Centroamérica, como aliados a Colombia y tenemos la razón de nuestro lado. Además es un cultivo que está profundamente arraigado en la cultura rural de este país. Déjame hacerle una pregunta que seguramente no está haciendo el público, claro, o está pensando el público, y siempre ocurre esto, estoy pensando en el debate norteamericano. Siempre hay un momento donde le preguntan al candidato presidencial, y en ese tema va a ser inevitable, ¿usted ha consumido alguna vez marihuana? Sí. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es Pues alguna cosa de divertimento? ¿Es una cosa es un producto generacional? eminentemente recreativo, que yo no creo que sea adictivo, que si se regula bien, si hay una buena regulación sanitaria, fiscal sobre ella, y además una cultura y una política de prevención de adicciones, como se hace con el alcohol o como ha sido tan exitosa con el tabaco, el problema puede reducirse a un simple tema de adicciones entre ciertos grupos sociales y listo. Ahora, con las otras drogas hay que tener una política diferenciada. Yo creo que es algo que debe discutirse con toda claridad. Pero en fin, yo creo que es fundamental separar el tema de la legalización de la marihuana del tema de seguridad. Porque en México el problema de inseguridad y la violencia criminal es un problema histórico, es un problema de ausencia de Estado de Derecho, es un problema de la incapacidad del Estado de ofrecer el primer servicio para el cual está concebido el Estado, que es la seguridad. La primera obligación del Estado es dar seguridad. Y aquí tenemos que reconstruir todo el aparato de seguridad en el país y, como ya lo comenté, la cultura de legalidad desde la escuela. En materia educativa, ahí vamos a tener una agenda muy, muy ambiciosa. En verdad, vamos a plantear una revolución educativa radical, desde la reforma profunda del sistema de normales, la formación de los docentes, de los maestros, la escuela de tiempo completo, un sistema independiente de evaluación, autónomo del sindicato y autónomo del gobierno, que evalúe a maestros, a directores, a inspectores, a los secretarios de educación pública, claro, con procedimientos, normas y reglas claras. Y también vamos, creo que eso es algo innovador, a crear una cultura empresarial en la educación pública en México. Déjeme pedirle una reflexión. Un partido pequeño como es el Partido Nueva Alianza entra a una campaña presidencial con dos propósitos. Fundamentalmente, construir, desarrollar su propio partido, extender geográficamente la influencia de ese partido y proyectar un candidato en particular. En la percepción de que ese candidato difícilmente puede ganar la contienda, lo que intentan los partidos es colocar una agenda, desarrollar una agenda, penetrar más en la sociedad. Esto es la lógica de un partido político pequeño. Tratándose de un candidato ciudadano que debe entender, digamos, que sus posibilidades de ganar la presidencia son relativamente pequeñas, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es la visión? Mira, Roberto, yo creo que hay muchas formas de ganar en un proceso de elección presidencial. Independientemente del resultado electoral, mi propósito es enriquecer el debate público, dignificarlo, darle contenidos a la política a escala de campaña presidencial, que se trate a los ciudadanos como adultos, que sea obligado para todos los políticos revelar sus preferencias políticas en torno a una visión de país, que nos digan realmente lo que quieren y que el debate público en México sea a partir de argumentos, sea de datos, de razonamientos y que dejemos atrás ese discurso vacío, hueco, reiterativo, de lugares comunes que ya lo comenté, al cual nos han acostumbrado los políticos. Y sobre todo, crear y darle legitimidad y digamos, carta de ciudadanía dentro del electorado nacional, una propuesta liberal para México. Una propuesta liberal y una propuesta de sustentabilidad, la necesidad de un país abierto, competitivo, abierto al mercado, abierto a la competencia, que esté en contra de los monopolios y también con políticas muy firmes y muy claras de sustentabilidad ambiental en todos los sectores de la economía nacional. Yo me voy a sentir satisfecho, en verdad, si logramos que este discurso y que estas ideas queden asentadas dentro del debate público. Le va a robar un nuevo receso. Claro. Seguimos. Estamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.